Bueno, pues buenas tardes. Nosotros somos el equipo que conforma Felipe Octavio Jesús Martínez Farías, Julián Ochoa Núñez, su servidor Mauricio Gabriel Fernández Fernández, de la materia de propiedad intelectual. Les vamos a hablar de los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Son los conceptos más relevantes para las finalidades de la materia. El contenido, vamos, los conceptos más relevantes que se consideran son estos, solicitados en la asignatura, sobre qué es la Ley Federal de Derechos de Autor, conceptos de divulgación, cómo estos se pueden plasmar en un medio físico, qué duración tienen estos derechos de autor de acuerdo al tipo de propiedad y si existe la posibilidad de heredar dichos derechos. Vamos comenzando con la Ley Federal de Derechos de Autor como una definición. Por primera vez fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 con una última reforma el 1 de julio de 2020. Esta ley consiste en una ley que dicta a favor de todo creador de obras de cualquier tipo, ya sea literarias, artísticas, previstas en el artículo 13 de la misma ley, lo cual otorga, y esto es muy importante para la ley, otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos del carácter que corresponde, ya sea personal y patrimonial. Esta ley tiene el objetivo principal, como ya les había mencionado, salvaguardar y promover el acervo cultural de la nación, aparte de brindar protección de los derechos a los derechos, perdón, de los autores, los artistas, intérpretes o ejecutantes, es decir, cualquier tipo de autor que haga una obra artística, literaria o de cualquier tipo, por lo cual tenga que proteger su propiedad intelectual y esta ley le brinda dichos beneficios legales para que no haya ninguna, ¿cómo podría decirse? Ningún plagio, ningún robo de la propiedad intelectual que está, pues que está creando este creador, y no solo con propiedad intelectual, sino con cualquier tipo de propiedad que el autor haya creado con su obra. Continuando, es importante entender algunos conceptos, comenzando con el concepto de la divulgación. En el contexto de esta ley se refiere a la acción de poner a disposición del público una obra de una manera en la que pueda ser conocida, utilizada o percibida por todo el público en general. Esto consiste simplemente en que se divulgue hacia el público, una obra que puede llegar a ser pública hacia el público, valga la redundancia, pero lo más importante de esto es que hay varios tipos de divulgaciones, los cuales vamos a abordar en los segundos siguientes, para que se entienda el concepto y se entienda qué límites componen estas divulgaciones. El concepto de divulgación pública es la acción de poner a disposición del público la obra, permitiendo que cualquier persona la perciba de manera individual. Para que esto se considere divulgación pública, no es necesario que sea de manera masiva. Puede ser accesible a un número significativo de personas. Este tipo de divulgación incluye distribución de copias, poner una copia de la obra a disposición del público, como es el caso de la venta o alquiler de libros, discos, software, etcétera. Exhibición pública, mostrar la obra de manera visible como con una galería de arte o en el cine, y ejecutar públicamente una obra en el caso de obras musicales, representaciones teatrales, danzas, etcétera. Se entiende por ejecutar públicamente ofrecer al público de cualquier manera, ya sea en vivo o a través de grabaciones. La divulgación no pública, contrario a la divulgación pública, esta se refiere a la acción de compartir la obra con un número limitado de personas, sin que el público en general tenga acceso a ella. Ejemplos incluyen compartir una obra de forma privada con amigos o familiares. A pesar de no ser pública, esto aún puede implicar el ejercicio de derechos exclusivos si la obra está protegida por el derecho del autor. La divulgación a través de medios electrónicos o digitales, dada la evolución tecnológica, la ley también contempla las obras digitales. Pueden ser divulgadas por medio de Internet, plataformas de streaming, redes sociales, entre otras. Es importante que los autores mantengan el control sobre cómo se distribuyen y reproducen sus obras en estos medios para evitar el uso no autorizado. Eh, vamos, vamos a ver cómo se plasma en un medio físico. Para que una obra sea protegida por el derecho del autor debe ser fijada en un soporte material. Esto significa que la obra debe ser registrada o transformada en un formato físico o digital
que permita su conservación y reproducción. El medio físico no es un requisito para que la obra esté protegida, pero la ley exige que la obra esté fijada de alguna forma para garantizar la protección de los derechos del autor. Algunos ejemplos de fijación incluyen obras literarias. Esto es plasmar en un texto de papel, libros, artículos o ensayos, o en formatos electrónicos como archivos PDF, PUB, etcétera. En obras musicales, la fijación puede ser mediante la grabación de la obra en discos, cintas, CDs, MP3, etcétera. Obras audiovisuales, puede ser películas, videos o grabaciones, deben ser fijadas en medios como DVDs, Blu-rays o archivos digitales como MP4. Obras de arte, las pinturas, esculturas, dibujos, etcétera, son fijadas en soportes físicos como lienzos, papel, metal, madera, etcétera. Una vez fijada en un medio, la obra está protegida por el derecho del autor, aunque la protección completa generalmente requiere su registro ante el Instituto Nacional de Derecho del Autor, lo cual facilita la defensa de los derechos frente a infracciones. ¿Cuánto Aquí duran los derechos? debemos de tomar en cuenta cuánto van a durar los derechos del autor. En cuanto a los derechos de autor, en México tiene una duración que depende del tipo de obra y su titularidad. En general, estos derechos se van a clasificar en dos categorías: patrimoniales, que va a ser la explotación de la obra como tal, y derechos morales, que incluyen el reconocimiento de autoría y preservación de la integridad de la obra. En cuanto a los derechos patrimoniales, tenemos que son derechos de explotación de la obra, es decir, el derecho de reproducirla, distribuirla, ejecutarla, exhibirla. La duración de estos derechos de autor van a depender eh, ahora sí que del tipo de autoría con la que estemos registrando las obras. Para una autoría individual, los derechos patrimoniales van a durar toda la vida del autor, más 100 años después de su muerte. Como un pequeño ejemplo, si un autor fulanito escribe un libro de anatomía este año y fallece este mismo año, pero su obra ya fue registrada, sus derechos patrimoniales van a durar hasta el 31 de diciembre del 2125. Es decir, este año falleció el autor, pero nos quedan 100 años más en los que está protegida su obra individual. Para obras colectivas, que son aquellas creadas por varias personas bajo la dirección de un autor principal, los derechos patrimoniales van a durar 100 años a partir de la divulgación de la obra. En el caso de obras anónimas o pseudoanónimas, el plazo va a ser de 100 años, igual, después de la divulgación de la obra. Esto debido a que no se puede calcular la vida del autor, porque como ya lo estamos indicando, son obras anónimas o pseudoanónimas. Una vez concluido este plazo de 100 años, la obra pasa a dominio público y esto quiere decir que ya se permite su uso libre siempre que se respete la autoría e integridad de la misma. Tenemos también los derechos morales, que estos derechos están vinculados al autor en sí mismo. Estos van a incluir el derecho de reconocimiento a la autoría, el derecho a la integridad de la obra, que la obra no sea modificada de manera que no se vaya a perjudicar el honor tanto de la obra como del autor, y el derecho de retracto o modificación de la obra. Estos derechos no caducan y son irrenunciables, aunque estos no se van a heredar. Los herederos de la obra pueden defender los derechos de la misma, de la integridad de esas obras, si ellos creen que se ve o está siendo comprometida. Los derechos morales, como ya lo dijimos, son intransferibles y siempre permanecen con el autor o sus herederos si el autor ya falleció. Pero existe la posibilidad de que los derechos sean heredados, como ya lo acabamos de decir ahorita. Los derechos patrimoniales sí pueden ser.
ya sea a los familiares del autor, según lo que se esté estableciendo en el testamento, o por la ley de sucesión, en caso de que no haya ningún testamento. La herencia de los derechos patrimoniales va a permitir que se pueda continuar explotando la obra por los familiares o la persona que hubiera quedado en el testamento, y así se van a poder recibir las regalías por su uso y defender la obra contra las violaciones de derechos de autor. Si el autor tenía un contrato de cesión de derechos o licencias, estos van a ser transferidos de igual manera. La cesión de derechos también puede implicar la transferencia de parte de los derechos patrimoniales a terceros, lo que debe hacerse a través de un contrato formal. Ya regresando a los derechos morales, como ya lo vimos en unas diapositivas anteriores, no se pueden dejar en la herencia. Pero en México, la persona que se está quedando con la herencia puede defender la integridad de la obra de manera que no dañe el honor del autor, lo que se refiere a la posibilidad de que los herederos actúen en la defensa de la autoría o en caso de que la obra sea manipulada, que lesione la imagen del autor, ellos pueden entrar a la defensa de esa obra. Los derechos morales, ya lo dijimos, son irrenunciables, lo que va a implicar que el autor y sus herederos no pueden ceder ni vender estos derechos. Eh, Esta sería toda la información que tenemos para el video que estamos presentando el día de hoy. En dado caso de que exista alguna duda o quieran aprender un poco más acerca de los derechos del autor, les recomendamos pues chequear los enlaces que vienen aquí abajo. En el primero pues tenemos un PDF que es de la Cámara de Diputados, donde viene pues las últimas actualizaciones que hubo en la Ley Federal de los Derechos del Autor. Tenemos también la página del Instituto Nacional de Derechos de Autor, en el que pueden aprender un poco más de qué es, cómo se realiza y demás. Eh, Sin nada más que agregar por el momento, nos despedimos, que estén bien y quedamos atentos a cualquier duda. Saludos.